Buenas tardes y bienvenidos a Calvario. Nos alegra que están aquí o con nosotros en línea. Y si están con nosotros en vivo ahora, estamos un poco atrasaditos. Tuvimos unos problemas técnicos esta mañana con el sistema de servicio, pero acá estamos. Y acá estamos todos los domingos a la 1 de la tarde. Si es su primera vez, en Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo y libro por libro para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impartes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se le revele para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que puedas crecer en tu fe. Unos cuantos anuncios. Seguimos orando por la paz en Israel, avivamiento en nuestra ciudad, en el Medio Oriente, en Israel y todo nuestro mundo. Los hombres del servicio de inglés tuvimos una conferencia ayer y la pasamos muy chévere. Todos los hombres se gozaron mucho y oren, de pronto en el futuro que el Señor haga algo para nuestra comunidad hispana, para una conferencia con otras iglesias, Capilla Calvario en el área. Este viernes vamos a estar acá para oración a las 6 de la tarde, oración, y vamos a estar en la calle repartiendo tratados, regalando cositas. Como siempre, acá siempre, todo lo que tenemos acá lo regalamos. Acá no cobramos por nada, los libros, los tratados, todo, las Biblias, todo es para regalar. Porque no queremos que el Evangelio y la palabra de Dios sea compromiso. Que la gente tenga un compromiso por que diga que la iglesia solamente quiere dinero o algo así. No, todo acá todo lo regalamos. También los quiero para el servicio acá de español. Ustedes van a ser los primeros que van a saber, pero el domingo, el servicio de domingo, antes de el día de what do we celebrate this here? The 23rd. How do you say it in Spanish? No, but how do you say it in Spanish? Acción de gracias. Oh, acción de gracias, wow. Disculpe. El domingo, antes del jueves de Acción de Gracia, vamos a tener un servicio especial. Vamos a estar nuestro título ese domingo va a ser Salmo 100 y darle gracias al Señor por las acciones de gracias del Señor. Pero más importante es que vamos a tener un almuerzo después del servicio de inglés y antes del servicio de español, para unir a la iglesia americana con la iglesia hispana y para estar reunidos como una familia en la casa de Dios. Entonces vamos a tener acá comida, almuerzo entre los dos servicios. Entonces, para que le inviten a los vecinos, y vamos a ver qué hacemos si le mandamos mensajes acá a la comunidad para invitar a otros. Ok, ya hay muchos anuncios que hicimos. También, me faltó otro, que el mes de noviembre vamos a empezar un desayuno una vez al mes para reunirlos acá de hombres, una reunión de hombres. Entonces les voy a dar la nota y va a ser en inglés, pero no vamos a ver cómo lo hacemos para inglés y español o nada más oramos y después lo importante es reunirlos y estar hablando sobre las cosas del Señor. Ok, ya me están gozando mucho por allá. Entonces llegamos a nuestra promesa del día, que viene a nosotros del libro 129 promesas de Dios. Y viene de Juan 14:21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. El amor es acción en obediencia.
puede decirle, yo le puedo decir a mi esposa Mari, te amo todo el día y toda la noche, pero si no tomo acción a demostrarlo, mi amor, entonces solamente son palabras vacías. Entonces, si amamos a Dios, obedecemos a su palabra. Si la respuesta es sí, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos amarán y morirán con nosotros, en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por tus bendiciones, gracias por darnos el aliento para levantarlos, Señor. Otro día de vivir y poder vivir por ti, Señor. Padre, te oramos por Israel y por el Medio Oriente. Tú sabes que tienes a gente ahí, Padre. Padre, que hoy sea el día de salvación para muchos, Señor. Empezando el avivamiento en nuestros corazones, en nuestra ciudad, en Israel, en los Estados Unidos, en Medio Oriente y en nuestro mundo, Señor. Queremos venir antes de ti, Señor, y sabemos que tú eres un Dios bueno, misericordio, y tú no quieres que nadie se perezca. Entonces, Padre, aquí estamos. Úsanos para tu gloria. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, hoy estaremos en Mateo 10 y el rey enviará a sus embajadores para llevar adelante su mensaje. Me parece asombroso que el Señor quiere usar a personas normales como tú y como yo para llevar a cabo su mensaje. El amor lo llevó a la cruz. Y como leímos al fin del capítulo 9, la compasión lo movió a orar para que el Señor del cielo trayera más ayudadores. Y esa es mi oración también. Necesitamos más ayudadores que quieran sembrar la cosecha. La cosecha está lista. Y necesitamos más trabajadores que tengan un amor por el Señor. Que tengan un amor por la comunidad, para que nadie se perezca, a compartir el Evangelio. Entonces, si Dios está hablando, hoy contáctate con nosotros. No solamente eso, dice que su compasión, que significa avanzar hacia ella con la mano extendida, que significa amor en acción. No solo oró, sino que actuó porque vio que la gente estaba débil y desesperada, sin pastor. Mire lo que dice el versículo 36 a 38 del capítulo 9, antes de comenzar el capítulo 10. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mías es mucha, mas las obreros poco. Rogad pues al Señor del maíz que envíe obreros a su mies. Nuestro mundo está débil, desesperado y sin esperanza. El Señor es nuestro gran pastor y todavía está llamando a embajadores, representantes que representan el reino de los cielos aquí en la tierra y que están dispuestos a compartir su esperanza con un mundo perdido. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviará? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondió yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Estás listo para ir adelante, a responder al llamado? El Señor no está buscando a personas talentosas, mentes brillantes, estrellas de rock o personas influyentes en las redes sociales. Está dispuesto a tomar a una persona común y hacer
cosas extraordinarias porque equipa a los que envía. La pregunta es, ¿estás disponible para que el Señor te use? Por favor, si no está en Mateo 10, vamos a empezar en Mateo 10. Mateo 10, ¿están listos? Ok, amén, gracias. Mateo 10, versículo 1 al 4 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el gran varón, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Por eso está gozando mi esposa mucho. Cuando dije Simón, yo creo que ella estaba pensando que iba a decir Simón, el gran varón. Entonces, por eso que le dije la segunda vez. En un solo versículo, Jesús hace 4 puntos poderosos. Miren lo que dice el versículo 1 de nuevo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espirituales inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Primero vemos acá, Jesús nos llama. Hay muchas llamadas, pero el primer llamado es a la salvación. Primera Tesalonicenses dice 12 dice: y os encargamos que anduviesas como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, primero tenemos que, antes de ser enviados, tenemos que responder al llamado del Señor. Has respondido al llamado reconociendo que eres pecador. Te has arrepentido y en vez de seguir tu camino de pecado, ahora sigues a Jesús. Has respondido a ese llamado. Porque ese es el primer paso. Dios no te puede usar sin que hagas eso. Ahora, no significa que hayan falsos maestros y falsos profetas que van a pasar los primeros 3 pasos y van a ir, aunque no son llamados. Por eso, de eso ahora hablamos ahorita. Segundo punto, Jesús nos llama a ser discípulos. La palabra ahí es matetes, en la palabra griega que significa discípulo, que significa estudiante, aprendido, alguien que sigue a un maestro y aprende su sabiduría. La cultura judía era como la de nuestro sistema universitario. Los padres buscaban a qué escuela iban a mandar a los estudiantes, a sus hijos. Yo quiero que mi hijo vaya a la mejor escuela, a la escuela de Gamileo. Y esa es la escuela, no importa lo que cueste, allá voy a mandar a mi hijo. Pero así no funciona el reino de Dios. Tú no eliges. Jesús es el que te llama. Él nos llama a seguirlo y a ser sus estudiantes. Llamó a cada uno de sus discípulos y le dijo: sígueme. Ahora la pregunta es, si Él te llamó a la salvación y respondiste,
Entonces la segunda pregunta es, ¿los estás siguiendo? Porque una cosa es ser llamado, responder, pero otra cosa es seguirlo en obediencia. Tercer punto que quiero hacer. Jesús nos llama a acercarnos a Él. ¿Por qué? Para imitarlo. Efesios 5, 1 al 3 dice, sé pues imitadores, o 1 al 2, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y anda en amor, como también Cristo nos ama, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si usted si has respondido el llamado de Dios y estás siguiendo al Señor, la tercera cosa es, hay que imitar al Señor. Pero eso no se puede hacer con nuestra propia esfuerzo. Tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que caminar en la fruta del Espíritu Santo. El amor. En amor no hay rencor. En amor hay paciencia. En amor es la manera que debemos caminar. El cuarto punto, en ese primer versículo, Jesús nos llama y nos da poder para el ministerio. Ahora, ya María les levantó la cabeza, está escuchando, porque hay poder. Y vemos que en la iglesia carismática, en la iglesia pentecostal, cuando escuchamos poder, hay una sensación que tenemos, o que los tratan de sacar. Pero ¿qué quiere decir esto? Vamos a aprender. ¿Qué es el poder para el ministerio? Porque es muy mal interpretado. Mire, primero hay que reconocer que Jesús es el que tiene la autoridad. Jesús les da a los discípulos poder. Él es el que da el poder. Él tiene la autoridad. Él tiene el poder y es el que se los da a los discípulos. Y la palabra poder ahí es la palabra exousia en griego, no dunamis. Hay una diferencia entre los dos. Les voy a explicar, porque yo sé que no todos ustedes saben el griego. Yo apenas, ni tampoco me lo sé el griego. Estoy aprendiendo un poquito. Apenas casi estoy aprendiendo el español. Pero mire, exousia, no la sucia, exousia, es el poder y el privilegio y la autoridad del Espíritu Santo que viene sobre nosotros en los tiempos antiguos antes de venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había sido mandado todavía. Recuérdense que Jesús les dijo en el libro de Hechos que me esperaran. En el libro de Mateo al fin, en el libro de Lucas dijo, ven a Jerusalén y espera el Espíritu Santo. Él no ha morido todavía y Él no ha resucitado todavía. El Espíritu Santo en el Viejo Testamento, y mientras que Jesús estaba caminando, viene sobre la gente, pero no vivía dentro de ellos. Entonces, los que nos dice esto es que le ha dado un poder exousia por un tiempo temporal y para una gente específica, para una misión específica. ¿Ok? Dunamis es el poder que recibimos cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nos da poder de poder caminar en el Espíritu y no la carne. ¿Me siguen? Ok. También debemos recordar que estamos bajo la autoridad de Jesús, que fue el que nos dio el poder. Debemos ser
totalmente dependiente de Dios y no en nosotros. Nosotros no somos nada sin el Señor. El punto aquí que quiero que entiendan es que el llamado de Dios, cuando Dios nos llama, Dios equipa. Nuestro pastor Chuck, que pasó hace 10 años, dice que donde Dios guía, Él provee. Antes de que comience el ministerio, el equipamiento no puede ser evidente, pero lo será a medio que usted dé un paso de fe y confía en que Dios lo equipará, guiará y proveerá. Jesús tenía muchos discípulos que lo seguían y escuchaban sus enseñanzas, pero Lucas 6 y Marcos 3 nos dice que subió a una montaña y oró. Es algo bueno para nosotros recordarnos que siempre debemos orar antes de tomar una decisión, sea grande o pequeña. En el versículo 2 vemos por primera y última vez en el libro de Mateo, la palabra apóstoles en el libro de Mateo. La única vez que se usa. La palabra en griego es apostelo, que significa el que es enviado. El que es enviado. Estos eran los embajadores que representaban al rey y tenían su autoridad. Tenemos embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Y el embajador en una nación tiene la autoridad para representar a nuestro presidente. Si eliges a alguien para que represente al rey, ¿a quién vas a elegir? ¿Al sabio? ¿Al poderoso? ¿Al influyente? ¿Al bien conectado? Y de clase alta, ¿verdad? Esa persona, si usted va a elegir a alguien que te represente y tú eres el presidente o el rey, ¿no serían esas las calificaciones que usarías para que te representen? Al observar el grupo de personas que Jesús escogió para ser sus apóstoles, encontramos un grupo diverso de personas. Jesús no usa la lógica del mundo al elegir líderes. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vi del mundo y lo menospreció escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se dejaste en su presencia. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. La gloria es del Señor y escoge las cosas que el mundo ha rechazado, las cosas que el mundo no reconoce. Dios escoge al pecador, la persona que está en drogas, el pandillero, el de la calle, el que no es el más inteligente, no es el más bonito. Pero Dios lo puede usar para su gloria. Llama a personas de todos los ambientes de la vida en lugar de a los líderes que el mundo esperaba. El reino de Dios es diferente. Pedro
Pedro siempre es mencionado primero en la lista de discípulos y Judas siempre es el último. E incluso entre los líderes de Jesús hay un líder de los líderes, un director, un ejecutivo, como dice el mundo. Pedro era ese líder. Este tipo se metía la pata, siempre metía la pata. Lo primero que le saliera de la boca lo decía, lo que le entraba a la cabeza lo decía. Era rápido para hablar y lento para escuchar. No escuchaba, pero rápido hablaba. En un respiro decía que, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y en el otro le decía, tú no puedes morir. ¿Y qué le dice Jesús? Ven detrás de mí, Satanás, porque yo vine con una misión. Cuando las cosas se ponen difíciles, Pedro pierde su esperanza y niega a Jesús 3 veces. A pesar de que había caminado con Jesús. Sin embargo, el Jesús resucitado se encuentra con él y su vida es transformada. Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro 3 veces responde, Señor, te amo. Señor, te amo. Pero Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Y 3 veces Jesús le dice, alimenta a las ovejas. ¿Qué quiere decir aliméntale a las ovejas? Enséñale la palabra de Dios, darle de comer. Entonces, ¿por qué es que la iglesia, los pastores, no enseñan la palabra de Dios? No enseñan la palabra de Dios completa. Quieren que brinques, que levantes la mano, que grites, que te emociones. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Dijo, dale de comer de mi palabra. Pero no hacemos eso. Especialmente en la comunidad hispana, en la comunidad urbana, las iglesias morenas, las iglesias blancas también. Pero en nuestras comunidades hispanas abusamos porque hay que tener la música, hay que tener el ritmo. Por eso es que estamos acá. Pero miren los asientos, ustedes tienen que invitar. Yo estoy acá, voy a estar acá todos los domingos, pero ustedes tienen que invitar. Porque eso es lo que está en el mundo. Ustedes saben, ustedes prenden la televisión, ustedes ven la porquería que está en la televisión. Es la misma cosa que acabo de escribir y piden dinero. Manden dinero. El Señor está pobre, manden el dinero que estamos pobres. Es básicamente lo que están diciendo. Si eres como Pedro, Dios puede llamarte. Tal vez eres guapo y trabajas duro como Pedro. Eres una persona que hace el trabajo con un gran corazón y amor. Como Pedro, estás dispuesto a entrar al agua y confiar en Jesús. Jesús quiere transformar un hombre a Dios. Pedro fue el único. Cuando Jesús le dijeron que pasara al agua, Pedro fue el único que tuvo fe para salir del barco. Si eres guapo, si eres fuerte y dices, ese Pedro es como yo, entonces, ¿qué estás esperando? Toma un paso de fe.
Pedro era pescador, hombre fuerte. Jesús mandó a los discípulos 2 por 2. Y las primeras 4 personas que vemos que Pedro tiene un hermano que se llama Andrés. Y los había enviado. Bueno, Pedro fue empedrado con su hermano Andrés, que significa hombre fuerte. Que también es lo que significa Carlos. Entonces mi nombre es Carlos Andrés, entonces yo soy fuerte. Porque mi nombre es Carlos Andrés, los dos son fuertes. Así que tenemos a Pedro, la roca, o una roca, primero una piedrita, ahora es una roca porque está establecido en Jesús. Y tenemos a su hermano menor, un hombre fuerte, pero está en la sombra de su hermano. No escuchamos mucho de Andrés en los evangelios, pero era uno de los 12 escogidos. Y Dios los haría para pescar a hombres, para que reconozcan y conozcan al Señor. Los otros 2 hermanos que encontramos son los hijos del trueno. Juan, el apóstol Juan y el apóstol Santiago. No Santiago, el hermano de Jesús. Hay 3 Santiagos que vemos en las escrituras. Recuerden que el hermano de Jesús, hasta que no tenga un encuentro con el Jesús resucitado, no reconoce a Jesús como el Señor. Aunque vivió con él todo su día y vivió una vida perfecta, no lo reconoció porque de pronto estaba celoso. Los Santiagos que vamos a hablar sobre acá son otros 2. Tenemos los hijos del trueno. ¿Por qué los llaman así? Porque ellos querían descender fuego del cielo, porque llegaron a un pueblo y rechazaron a Jesús. Entonces le dicen a Jesús: ¿será que descendemos el fuego del cielo para quemarlos? ¿Ustedes quieren quemar a alguien? No, hablen en verdad que el Señor sabe. A los otros los da tanta rabia a veces, la gente los saca la rabia. Yo conozco a una persona que le saca la rabia y quiere quemar a la gente. Pero Dios puede transformar tu vida. Y usa a esta gente que reparaba redas de pescar. ¿Sabe qué es la reda? Las redas son las redas con que se recogen los pescados. Y cuando uno empieza a pescar, como hay tanto pesado, se daña la reda, entonces la remenda. El Señor usaría a estos 2 hermanos que reparaban redas para reparar corazones. Juan se convertiría, fue el que quería mandar a quemar al mundo para el infierno. Ahora es reconocido como el apóstol del amor. Solamente Jesús puede transformar un corazón así. Cambiarle la vida a alguien que era de una manera brava, agresiva, y hacerlo humilde, como una paloma. Yo conocí una persona así. Ya no lo conozco más. Tenemos a Felipe y Bartolomé, que también conocido como Natanael. Si se recuerdan de Natanael, él dijo, cuando dicen, mire, encontramos al Mesías, y él era hombre religioso,
estaba debajo del árbol, estaba orando y estaba estudiando. Y cuando le dicen el Mesías y le dicen, ¿de dónde viene? De Nazaret. ¿Qué? ¿De Nazaret? No jodas. De Nazaret. Nada bueno viene de Nazaret. Es como decir alguien del barrio, alguien de las calles. ¿Quién? De allá. No, nosotros somos de la alta clase. ¿Cómo vas a recibir estos de la calle? ¿Qué bueno va a haber alguien de acá? Él vino de los proyectos. No, vino de los proyectos. Y así, y hay gente así también en la iglesia, que miran a lo exterior, miran de dónde vienes y ya juzgan a la persona. Y esa es la clase de gente que el Señor quiere usar. No, al no buen estudiado, al que no vino a una buena ciudad. Porque Dios puede trabajar con esa persona. Mateo. Mira a otro. Ahora vamos a alguien que venía de dinero. Era un hombre rico, de la línea levítica de los sacerdotes. Un recortador de impuestos que trabajaba para los romanos y le robaba a sus compatriotas. Porque decían, esto es lo que le den a los romanos, pero a mí me deben un poquito más porque estoy recogiendo en tonito para mi bolsillo. Ese puesto no le tocaba a cualquiera. Él tenía que pagar para llegar a ese puesto de esa posición, porque era una posición buena. Odiado por el mundo, porque como judío trabajaba para los romanos. Pero para él lo que le importaba era el dinero y llenarse los bolsillos. Es negocio. Nada personalmente, esto es un negocio solamente. Yo soy un hombre serio. Soy contador. Y lo pone con Tomás. Decimos Tomás el que dudaba, pero no es que no dudaba. Tomás era un hombre inteligente. Él quería prueba. Él quería los datos, él quería verlo por su propia mano, con sus propios ojos. Él que era tipo de científico de datos. Y Jesús lo usaría para alcanzar a la India. Ahora vemos a los últimos dos. Encontramos a Simón y a Judas. El Señor toma a un fanático radical, extremista, con una daga, a quien algunos podrían llamar a un paramilitar o un conservativo extrema que quería luchar por la libertad de la gente. No importaba el puesto de lo que, si tuviera que matar, mataría, pero lo que más importante para Simón era la libertad. Y después tenemos a Judas, que estaba encargado de la bolsa de dinero y traicionaría a Jesús por 30 monedas de plata. El Señor podía haber escogido a Mateo para administrar el dinero.
Mateo era contador. Él está acostumbrado a contar los números y recoger el dinero, y lo podía haber usado para eso, pero usó a Judas. Él sabía lo que iba a hacer, que lo iba a traicionar. Pero recuérdense, cuando Judas lo traicionea, es que el demonio se le mete. Recuérdense que en este tiempo todavía no tiene el Espíritu Santo. Entonces, hoy un cristiano no puede ser endemoniado. Si fue endemoniado, no eres cristiano. Porque más grande es el que está dentro de mí que el que está en este mundo. Pero sabiendo esto de todas maneras, que lo iba a traicionar, Jesús lo escoge. Porque le quiere dar prueba, a ver si hace algo diferente. Él ya sabe el principio del fin. Y sin embargo, tenemos así a Judas dentro de la iglesia de Dios hoy. Porque mire, el amor del dinero es la raíz de todos los males. No el dinero. El dinero no es malo. Uno puede usar el dinero para hacer buenas cosas. Pero el amor del dinero, muchas cosas hacen. Si un hombre es capaz de traicionar a Dios, entonces ¿a quién no va a traicionar? Por dinero. Y ahí tenemos a muchos Judas aún que están predicando. Porque están quitando el dinero a la gente. Mándenme el dinero. Dios quiere abrir la cosecha. ¿Quieres que tu cosecha crezca? Mándeme tu dinero. No tienes fe. Manda dinero para que veas que con esta semilla de fe que Dios va a sembrar. Sembra esta semilla de fe y Dios la va a hacer crecer. Son mentiras del diablo. Pero, sin embargo, tenemos que orar por ellos. Porque mientras que están vivos, se pueden arrepentir. Porque el Dios es misericordia. Entonces, si estás escuchando y este eres tú, arrepiéntete. Y haz lo que el Señor te ha llamado, que es a predicar la palabra de Dios completamente. No un poquito por aquí, otro poquito por acá y hacerte cuento. No, completamente, versículo por versículo, enseñar la palabra de Dios. Finalmente, antes de salir de esta sección, hay un debate sobre quién es el que reemplazó a Judas. ¿Era Matías en Hechos o Pablo, el apóstol? La respuesta está en el libro de Hechos. Si no la escuchó, está en nuestra aplicación móvil, en nuestra página de web, en YouTube. Yo pienso que fue Pablo. Pero no me debo preocupar por eso, porque Apocalipsis 21:14 dice: y en el muro de la ciudad tenían 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando lleguemos al cielo, ¿los vamos a ver? ¿Cuáles son los 12 nombres? ¿Sería Matías o sería Pablo? Antes de continuar, quiero dirigirme a aquellos que le importan los títulos. Yo soy el apóstol Herrera de Maíz. Yo soy el profeta Chimichurria. Hay muchos en la iglesia hoy día que usan este versículo afuera del contexto y dicen que toda la autoridad me ha sido dada a mí. Pero el contexto aquí es que esto fue un poder temporal dado a los discípulos, a los 12 discípulos, por un tiempo temporal, quienes serían enviados en una misión
profetística para predicar que el reino de los cielos está cerca. Por lo tanto, arrepiéntanse. El poder se daría sobre los espíritus inmundos para echar fuera demonios y sanar a los enfermos y a los que tenían enfermedades, para evitar que tenían la autoridad. Pero los milagros no salvan a nadie. La gente está más preocupada en la iglesia hispana a predicar los milagros y el poder de predicar en vez de el poder de predicar a Jesucristo. Para explicarle por qué no tenemos a profetas y a apóstoles con la autoridad que muchos se dan de ellos mismos, tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios. Le voy a dar un resumen de las cuatro calificaciones de ser un apóstol. Un hombre tenía que cumplir, y esa es la primera calificación. Un hombre. Son los hombres que son llamados a ser los líderes en la iglesia. No hay pastores y pastoras, disculpen. Ahora, el problema es que el hombre no ha tomado su liderazgo de ser el líder en su casa, en el trabajo y en el ministerio. Entonces las mujeres se levantan y hacen el trabajo del hombre porque el hombre no se levantó. Pero Dios el Señor no llamó a las mujeres a ser pastoras. No está en la Biblia. Lean los libros pastoreales. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Ok. Un hombre tenía que cumplir con ciertos requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Cuando llamó a Jesucristo a los 12, había mujeres que eran discípulas, que lo seguían. Había muchas Marías que lo seguían, afuera de su madre. María Magdalena, María la que le sacaron los demonios, había Marta. Él no las hizo apóstoles, porque la posición era para un hombre. Ok, vamos a seguir. Entonces, ¿qué eran los requisitos? Primero, tenía que haber visto el Cristo resucitado. 1 Corintios 9:1. Eso ya descalifica a cualquier uno de nosotros. Porque nadie ha visto a Jesucristo resucitado. Ya estamos todos descalificados. No podemos ser apóstoles en el sentido que está escrito acá. Y haber tenido como la segunda calificación, tenía que haber tenido comunión con Él, tenía que haber compartido con Él. Hechos 1, 21 al 22. Tenía que ser escogido por el Señor. Efesios 4, 11. Y los apóstoles pusieron los cimientos de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que la iglesia fue puesta encima de los discípulos y el jefe era el Señor Jesucristo. Lo que dice Efesios 2:20. Y luego desaparecieron de la cena. Ya después de que el apóstol Juan murió, el que escribió, todos los discípulos y todos los apóstoles fueron matados, menos Judas, que se colgó él mismo, él se mató él mismo, y Juan, que murió de viejo, no porque no trataron de matarlo. Ya cuando Juan murió, ya esa posición no existe de apóstoles, no en ese sentido. Les voy a hablar sobre lo que es un apóstol hoy en día. Mientras que todos los creyentes son enviados para representar al rey,
Juan 17, 18, Juan 20, 21. Ningún creyente hoy en día puede afirmar honestamente ser un apóstol, porque ninguno de nosotros ha visto al Cristo resucitado. 1 Pedro 1, 8. Les estoy dando las referencias porque mire, hay que estudiar la Biblia. Los apóstoles de hoy son misioneros. Alguien que fue mandado. Plantadores de iglesias. Embajadores para representar a Jesús. Pero apóstoles con el poder que tenían los apóstoles, no. No quiere decir que no pueden hacer milagros. Dios puede hacer el milagro. Pero no es una posición que yo tengo el poder de hacer milagros a toda hora. Porque el minuto que no pueda, entonces la gente duda al Señor. Porque entonces, si tú eres del Señor, ¿y por qué no lo curas? ¿Por qué no te está funcionando el poder hoy? Los profetas pronuncian palabras de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya no hay nuevas profecías que están entre la palabra de Dios. No están añadiendo ni quitando o torciendo las escrituras, porque si lo haces, entonces eres un falso profeta. No quiere decir que el Dios no te pueda revelar una palabra. Pero no estás hablando por Dios. Dios ya no está dando a la gente para hablar para Él. Te puede dar una profecía. Pero cuando leemos la palabra de Dios, que es mucha de estas profecías, cuando dice que el Señor vendrá a su pueblo Israel en su segunda venida, y le dirán, ¿quién te hizo esas heridas que tienes entre las manos? Él dirá, esto fue hecho en la casa de mis amigos. Zacarías 14, 6. Esa es profecía que no se ha cumplido todavía. Entonces, de esa manera, estoy hablando profecía que está en la Biblia y no ha sido completa todavía. Jesús era profeta. Y los profetas Isaías, Jeremías, Juan el Bautista eran profetas. El apóstol Juan. Pero aún ellos no estaban en el mismo nivel que Jesús. Y de la misma manera, alguien que se quiera llamar apóstol hoy puede ser misionero, enviado por Dios, pero no tienes el poder de los profetas. Ahora, cuando la iglesia sea raptada y el Señor se la lleve, van a venir profetas, van a venir testigos que van a predicar a Israel, porque ya no van a haber pastores. No va a haber una iglesia. No va a estar acá. Entonces van a haber profetas que van a ser testigos. Y los van a matar. Y a los 3 días van a resucitar. Vamos a ver los últimos 5 versículos, ya casi terminamos. Versículos 5 al 10 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entres, sino y antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. A mí me gusta mejor, esa palabra mejor me gusta en inglés. Vamos a ver qué dice esta. Quiero leerlo un momentico. Sí, me gusta lo que dice. Vamos a repasarlo en un momentico. Cuando dice de gracia recibiste, da de gracia. O gratis recibiste y da gratuitamente.
No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de aflojar para el camino, ni de los dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrador es digno de su alimento. El Señor tenía un plan y revelaría primero el reino de Dios al pueblo escogido de Dios, a Israel. Es el pueblo de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergonzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Sabemos que Jesús se encontraría con la mujer samaritaria más tarde y se encontró con centurios romanos. El libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo llega como Jesús prometió, el mensaje se extendería a Samaria a través del ministerio de Felipe. Y poco después a los gentiles a través de Pedro. Recuérdense que cuando el Señor le dijo, sobre esta piedra estableceré mi iglesia, Pedro no era la roca, Jesús es la roca. Lo que le dio Jesús a Pedro fueron las llaves, abrir las puertas al Espíritu Santo, porque aunque Felipe fue a Samaria, primero en Jerusalén fue Pedro el que estaba predicando y vino el Espíritu Santo. Después Felipe fue a Samaria, recibieron a Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en aguas. Y cuando Pedro fue, nosotros ni reconocemos al bautismo del Espíritu Santo. No. Y entonces Pedro les abrió la puerta y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando entonces Pedro fue a los gentiles, él ni terminó su prédica y bajó el Espíritu Santo, porque Jesús es el que manda el Espíritu Santo. Pero él predicando, Dios le dio las llaves, abrir las puertas para que el mundo pueda recibir el Espíritu Santo. Amén. Israel tenía la ley y los profetas y debían haber estado esperando a Jesús. Pero ¿cómo fue que se perdieron? ¿Por qué estaban perdidos? Teniendo las escrituras, no esperaban a Jesús. Y es la misma, hoy tenemos el mismo problema. Ignoramos la palabra de Dios, nuestra única arma ofensa contra el enemigo. Dejamos ciertas partes de la armadura de Dios que nos defiende de ser derrabiados por el enemigo. Desobedecemos a Dios. Nos vestimos de una apariencia externa, pero internamente nuestro corazón está lejos de Dios. Jesús vio que las personas religiosas que no tenían ninguna relación con Dios estaban haciendo sus movimientos y rituales externamente, pero no estaban pastoreando ni alimentando al rebaño de Dios. Como resultado, la gente estaba perdida y hambriente, muriéndose de hambre por la palabra de Dios, como están hoy. Estaba hablando con alguien que maneja los buses y él tenía hambre por la palabra de Dios. Tenía hambre, trabaja los domingos, pero dice, a las iglesias que yo he ido, no enseñan la palabra de Dios, no quieren hablar sobre el pecado y el arrepentimiento, no quieren ofender a este mundo, quieren afirmar al homosexual, quieren afirmar al pecado. No, tenemos que pararnos firme en la palabra de Dios. Si esta es la palabra de Dios, tenemos que estar firme en la palabra de Dios. ¿Por qué no estamos firmes? Porque paramos de enseñar la palabra de Dios. Él no les está dando el poder para comenzar un ministerio independiente de sanidad o de milagros. No, envió embajadores públicamente, 2 por 2, para ir a casa por casa a predicar el evangelio.
El mensaje era que el reino de los cielos se acercaba. Este fue el mensaje que daba Juan el Bautista. Este fue el mensaje que Jesús predicó. Y es el mensaje confiado a sus embajadores, quienes también fueron empoderados para hacer sanidades, milagros y expulsar demonios, para validar que son discípulos de Jesús. Sin embargo, el verdadero poder vino en la palabra de Dios, que tiene el poder de salvar nuestras almas del infierno. Cuando pienso en el ministerio de puerta en puerta, las dos principales religiones falsas en las que pienso son los testigos de Jehová y los mormones que vienen y tocan la puerta. Y si ustedes no están firmes en su palabra, entonces viene el demonio, entra y les predica la mentira. ¿Cómo van a saber? Uno no estudia las religiones falsas. Uno tiene que estudiar la auténtica. Para que cuando venga la falsa, uno pueda saber que ese es falso. Ustedes tienen que estudiar para confirmar lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Es la palabra de Dios. No solamente confían en lo que yo le diga, estudien ustedes mismos. A ver si lo que digo es verdad. Pues somos vagos. No queremos leer la palabra de Dios. En lugar de ser embajadores y evangelísticas, somos perezosos para compartir nuestra fe y salir a la calle. Esta semana me encontré en un restaurante a dos hermanos jóvenes. Al principio pasé por ellos, vieron que tenía una camisa que yo decía que amor, ellos estaban de corbata y pantalones y la camiseta blanca que ellos normalmente usan. Y yo estaba deprisa, pero entonces hablé con ellos un momentico, entré, cogí mi agüita, vine y empecé a hablar con ellos, porque no es solamente el bono de la persona de la calle, sino la persona que está en una religión falsa, que hay que predicarle el evangelio a todos. Y me dio la oportunidad de compartir con ellos. Compartí un mensaje sobre cómo orar el Padre Nuestro y pasarlo versículo por versículo y después orar por ellos, sabiendo que yo sé lo que ellos enseñan. Y decirle, yo sé lo que ustedes enseñan y que es falso y que la palabra de Dios está completa. Ustedes han admitido a la palabra de Dios, pero son jóvenes, ellos no saben, son pelados de 18 a 24 años, no saben. Hay que demostrarle el amor de Dios. Pero usted, si no está firme, no los dejen que entren a su casa, pero vaya afuera y búsquelos. Te animo que te reúnas con nosotros acá este viernes a las 6 de la tarde a orar e ir a alcanzar a la gente en la calle. Ya que estamos hablando de falsos maestros y religiones, ya vamos a cerrar. Me encanta y estoy enamorado con el corazón de Jesús. Porque mire que en la segunda parte del versículo 8-10 dice: de gracias recibiste, da de gracia. Ustedes recibieron este evangelio, lo recibieron gratis. Lo que has recibido fue gratis. Darlo gratismente. No cobres por él. Jesús dice, te ha dado todo gratuitamente, así que da gratuitamente a los demás. Jesús está diciendo, no cobren por compartir la palabra de Dios. No seas como los falsos maestros, las religiones y los teleevangelísticas que piden dinero. Hay una responsabilidad de dar a Dios y apoyar
a su iglesia local. Si yo estoy enseñando la palabra de Dios, yo no tengo que pedir dinero, no tengo que llorar por dinero, no tengo que rogar por dinero, porque eso es entre usted y el Señor. La ofrenda, las ofrendas son del Señor, el diezmo es del Señor. Ya es entre usted y el Señor. Yo no tengo que estar acá a rogar. Mi trabajo, mi función es alimentarlos y enseñarles las palabras de Dios. Ese es mi trabajo. No acá rogarle y poner un termómetro a decir, esta es el alcance, queremos llegar a $100,000 y acá apenas estábamos bajando. Vamos a ver si sube, la temperatura sube, si llegamos a alcanzar. Me estoy burlando, pero eso pasa en muchas iglesias. ¿Ustedes han visto el termómetro? No sé decirlo. El temperature. ¿Ustedes han visto el termómetro? Mi papá me va a llamar y me va a regañar. Sigamos. Hay una responsabilidad. La gente se pone en la calle, yo he visto, se ponen a predicar en la calle y después tienen una página de Facebook, un web. Mándenme de pagos por Cash App, por Telegram, por Venmo, por esta cosita. Mándenme por Western Union. Dios no pide dinero, Dios no está pobre. Nuestro corazón acá en Calvario es predicar y enseñar el Evangelio libremente. Las revistas, las Biblias, los tratados, los libros que tenemos, los que están allá al frente del bus, todos son gratis porque el Señor ha proveído. Nosotros queremos predicar el Evangelio gratuitamente. Para que la gente no diga, no, él nada más quiere mi billetera. Él quiere que... No, Dios no necesita tu billetera. Él quiere tu corazón. Yo no necesito tu billetera. Quiero enseñarte la palabra de Dios. Me encanta, encontré un pasaje que es bien práctico por el pastor John Corson, que dice, todo lo que Dios te ha dado, dones, habilidades, dinero, talento, te ha sido dado gratuitamente por su gracia. Ahora deja que estos dones fluyen libremente a través de ti para ayudar a los que te rodean. Disculpe. Cuando vayas, viaje ligero y prepárate para trabajar. Usted puede ser pastor y tener su trabajo. Eso es lo que yo hago. Usted tiene que usar sus manos y talentos para ganar comida, dinero y provincias y poder predicar el Evangelio. Si alguien te bendice cuando viajas a predicar y te permiten que te queden en su casa, te alimenten o te cubran el costo del hotel, dile gloria a Dios, bendice sea el Señor. Pero no esperes ser apoyado. Donde Dios guía, Él provee. No seas vago. Al cerrar nuestro mensaje de hoy, quiero compartir este versículo como cristianos para recordarles lo que son los roles como embajadores donde quiera que vayas. 2 Corintios 5:20 al 21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por el medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia del Dios en él. Nuestro ministerio es el ministerio de reconciliar a la gente a Dios.
Debemos predicar las buenas nuevas de Jesucristo, su mensaje de salvación y arrepentimiento de los pecados. Esas es las buenas nuevas, que hay salvación de nuestros pecados, que Dios del cielo bajó, se hizo hombre. Primero un niño que nació de una virgen, creció, caminó, murió por ti y por mí, y resucitó de la tumba, y la tumba estaba vacía, subió otra vez al cielo y viene de nuevo. Esas son las buenas nuevas. Y esa es nuestra esperanza, que Jesús va a regresar. Ahora, ¿te pondrás al frente o serás uno de los muchos discípulos cubiertos en este versículo que dice Juan 6, 6, 6? ¿Por qué dije eso? Juan 6, 6, 6. Recuerden que la Biblia no fue, cuando la Biblia romana, hebrea fue escrita, no tenían numeraciones, no habían capítulos de oración. Pero interesantemente, en nuestra Biblia en inglés, en Juan 666, 666 es el número del demonio. Y miren lo que dice este versículo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos que caminaban con Jesucristo lo dejaron. Porque dijeron, este mensaje es muy duro. Que hoy les expliqué el llamado de Dios, cómo ser discípulo y cómo imitar y después ser mandado afuera. Pero la semana que viene les di una prueba hoy. Les dije que ninguno de estos apóstoles que fueron mandados afuera, todos fueron matados por su fe. Ninguno entregó el cuerpo de Jesucristo porque no había cuerpo para entregar. Los torturaron a sus familias, los mataron a ellos. El único que sobrevivió hasta la vida vieja fue el apóstol Juan. El único. Y no porque no tratando de matarlo, a él lo echaron en un fuego para quemarlo y lo hicieron como un velorio, como una vela. Y no podía morir. Lo echaron para una isla. Y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Mi mejor vida hoy es una mentira del diablo. Ustedes que escuchan al pastor o al carismático, al señor Joel Osteen, que tiene un libro, mi mejor vida hoy, es una mentira. Porque la vida cristiana va a ser dura, difícil, pero no estás solo. No quiere decir que todo va a estar bien, pero Dios no te dejará. Dios estará contigo. La semana que viene va a decir que va a ser duro. Pero ser discípulo quiere decir, tengo que yo venir antes del Señor y yo crucificarme a mis deseos de la carne y seguir a Jesucristo. Ese es el exclamor, ese es el llamado. Y muchos dijeron, no, esto es difícil, y no lo siguieron. Entonces, la respuesta es, ¿eran discípulos? ¿O estaban ahí jangueando porque la música estaba rica, el ambiente, estaban brincando, les estaban dando de comer, comida física? Pero ya cuando, como se dice en inglés, when things got real, cuando las cosas se pusieron de verdad, cuando tienes que o morir o negar tu fe, ¿qué vas a hacer? Porque las cosas se van a poner difíciles. Vaya a la China, vaya al Medio Oriente, mire lo que está pasando en Israel.
en la guerra cristiana. Hay iglesias cristianas en Palestina, en Gaza, en Israel. Y ellos están en el fuego. Están firmes. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos es especial? Que Colombia es especial, que Santo Domingo es especial, que ustedes creen que esas cosas no van a venir a estos países. Ustedes piensan que estos países no se mencionan en el tiempo anterior porque no van a estar. No vamos a estar impotentes. Hoy que los ciudadanos tienen poder, pero llegar a un punto que no va a tener, porque estamos dejando toda esta vulgaridad. No sabemos qué es un hombre y qué es una mujer. Estamos dejando que la cultura los destruya. El demonio los va a estar destruyendo de por dentro. No, ni tenemos que estar en batalla. Es una batalla espiritual y la estamos perdiendo. Porque la iglesia tiene la culpa. La iglesia se ha ido de la palabra de Dios. Oro para que si eres un discípulo de Jesús, continúes en el camino para aprender y acercarte más a Dios para evitarlo. Para que puedas tener el poder de salir y ser una luz en las tinieblas. Nuestro deseo acá en Calvario es alimentarte con la palabra de Dios para equiparte para el trabajo del ministerio, sea aquí, ayudándolos con las cámaras, con las computadoras, con música, pasando tratados, limpiando los baños, barriendo, o si Dios está llamando para ir a otro lugar, a otro país, a abrir otra iglesia, nosotros vamos a apoyar a tu crecimiento hasta que Dios te llame. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Padre, oramos por los falsos profetas y falsos religiones que se arrepientan y que vuelvan a la palabra de Dios, Señor. ¿Quién somos nosotros para juzgar y decir que merecen el infierno? No, tú eres un Dios misericordioso y quieres que todos los arrepentemos. Y volvemos a tu palabra, a lo básico de tu palabra, a estar en tu palabra, la doctrina, en compañerismo con otros cristianos, quebrando pan, en comunión. Padre, esa es nuestra oración y pedimos por avivamiento en nuestra ciudad, en nuestro estado, nuestro país y este mundo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Si no, ha venido el Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén.